Hola, soy Ana María y hoy quiero hablarte de un tema complejo que todos hemos experimentado en algún momento, la culpa. La culpa es una de las emociones más destructivas que podemos sentir, ya que no solo nos afecta emocional y mentalmente, sino que también puede limitar nuestro crecimiento espiritual y nuestra capacidad de vivir en paz. Maestros espirituales como Buda, Jesús y las enseñanzas de un curso de milagros nos dicen que la culpa no es real, sino algo que inventamos en nuestra mente. En este video vamos a ver qué es la culpa, cómo nos influye y lo más importante, cómo podemos deshacernos de ella usando las prácticas y enseñanzas de estos maestros. Imagina que la culpa es como una nube oscura que aparece cuando pensamos que hemos cometido un error o que no hemos alcanzado lo que esperábamos de nosotros mismos o lo que otros esperaban. Es esa sensación que nos hace pensar que no merecemos amor o perdón y a veces nos hace juzgar a quienes nos rodean como si ellos tampoco fueran merecedores. Piensa en las enseñanzas de Buda, que nos contó que mucho de nuestro sufrimiento, incluida esa culpa, viene de aferrarnos demasiado a lo que hemos hecho en el pasado, como si estos momentos fueran piedras imposibles de mover. Nos engañamos al creer que nuestros errores son lo que somos cuando en realidad son solo una ilusión. Jesús, por otro lado, nos mostró que el perdón es la puerta mágica que puede liberarnos de esta culpa. Nos recordó que no importa lo grande que pensemos que haya sido nuestro error, siempre habrá una oportunidad para perdonar y, más importante, para perdonarnos a nosotros mismos. Esa culpa nos impide sentir el amor más puro porque nos hace creer que no lo merecemos o que otros no lo merecen, que es al final lo mismo. Y luego está el curso de milagros que habla de la culpa como una confusión en nuestra percepción. Nos invita a recordar que todos somos seres llenos de inocencia, hechos de amor. Nos enseña que al mirar con los ojos del amor y el perdón, la culpa se desvanece como una sombra al amanecer. En lugar de enfrentarse a la culpa, podemos elegir verla desde un nuevo ángulo y dejar de alimentarla. Entonces, no solo empezamos a vernos a nosotros mismos de una forma más amable, sino que también vemos a los demás desde esta luz cariñosa. Pensemos en algunos ejemplos cotidianos para que podamos identificarnos con ese sentimiento de culpa. Por ejemplo, la culpa por errores en el pasado. Quizá en algún momento cometiste un error en una relación. Dañaste a alguien que amabas y ahora cada vez que piensas en esa situación te inunda un sentimiento de culpa. Te preguntas, ¿por qué lo hice? ¿Cómo pude actuar de esta manera? Ese tipo de culpa puede consumir tu energía y hacerte sentir que no mereces una segunda oportunidad o el perdón. Esa emoción que mantienes en ti te hace que repitas historias en lugar de vivir libre. Otro ejemplo sería la culpa por no cumplir expectativas. Por ejemplo, podemos sentir una emoción negativa cuando creemos que no estamos cumpliendo con las expectativas de los demás, o al revés, que los demás no cumplen nuestra propia expectativa y los culpabilizamos. Eso puede ocurrir en el trabajo, con la familia o incluso con nosotros mismos. Si sientes que no has logrado lo que deberías o que no eres lo suficientemente bueno, la culpa puede hacerse presente. Nos decimos, debería haber hecho esto o el otro, o debería ser mejor, o debería haber hecho más, o los demás deberían haber hecho más. Otra forma es la culpa por acciones involuntarias. A veces la culpa surge cuando sentimos que hemos hecho daño a alguien, incluso sin querer. Tal vez una palabra dicha en el calor del momento lastimó a un familiar o un amigo.
Aunque no ha sido tu intención, el sentimiento de culpa puede persistir y hacernos sentir esta responsabilidad al dolor ajeno. En todos estos casos, la culpa no resuelve nada, no nos ayuda a corregir nuestros errores ni nos permite crecer como personas. Al contrario, nos estanca en un ciclo de autorrecriminación y sufrimiento. Empecemos a ver los errores no como fallos, sino como oportunidades de aprendizaje. La culpa tiene efectos profundos en nuestras vidas, tanto a nivel emocional como físico y espiritual. Aquí tienes algunos impactos que te voy a comentar. El sufrimiento emocional, porque genera un sentimiento constante de angustia, tristeza y nos lleva a pensar que somos malos o que otros son malos, cosa con la cual tampoco te sientes bien. Y esta emoción nos drena y nos mantiene atrapados en un ciclo negativo de autorrechazo, rechazo externo. La culpa nos ata al pasado y nos impide vivir plenamente en el presente. Al soltar la culpa y aprendiendo a hacerlo, recuperamos nuestro poder para crear un presente más luminoso. También otro efecto de la culpa puede ser la aplicación del autocastigo, porque cuando nos sentimos culpables es común que busquemos castigarnos de alguna manera. Tal vez nos saboteamos al no permitirnos disfrutar de momentos de felicidad o éxito. Creemos que no merecemos cosas buenas porque estamos pagando por nuestros errores. También, una de las cosas que hace la culpa es crear dificultades en las relaciones, porque cuando nos sentimos culpables es difícil estar presente en el aquí y ahora, en esa plenitud interna, en esa calma, en esa paz que te caracteriza por definición. Y puesto que la culpa crea barreras emocionales en los demás, sientes y vives elementos de rechazo. Además, podemos proyectar nuestra culpa en las personas a nuestro alrededor, culpándolas por nuestro propio malestar. También la culpa puede crear un bloqueo espiritual porque nos impide conectarnos con nuestro verdadero ser, con el amor que llevamos dentro. Nos desconecta de la paz interior y nos hace sentir indignos de amor y compasión. Recuerda que Buda nos enseñó que la culpa es una forma de apego a nuestros errores. Queremos seguir pensando que hemos cometido un error y no soltamos esa idea, por lo cual tenemos apego a nuestra identidad basada en estos errores y a la idea de que somos culpables u otros son culpables y nada más. Según Buda, el primer paso para liberarse de la culpa es entender que el yo que creemos ser no es real. Es un constructo de la mente. El yo es una construcción mental. Y cuando nos identificamos con él, caemos en el ciclo de sufrimiento. También vamos a hablar sobre la impermanencia, porque todo en la vida cambia, incluyendo nuestras emociones y acciones. Lo que hicimos en el pasado no nos define hoy. La culpa surge cuando nos aferramos a una imagen fija de nosotros mismos como malos o culpables. Al practicar el desapego y la conciencia plena podemos empezar a soltar esa imagen y liberar el peso de la culpa. La próxima vez que sientas culpa, practica la atención plena. Siéntate en un lugar tranquilo, lleva tu atención a tu respiración, observa cómo la culpa aparece en tu mente, pero no te identifiques con ella. Solo obsérvala como una emoción pasajera y pregúntate, ¿quién está experimentando esa culpa? Cuando te das cuenta de que el yo que siente culpa no es tu verdadera esencia porque tú eres la conciencia que observa, entonces comienzas a soltar esa emoción. También el curso de milagros nos enseña que la culpa es el resultado de una percepción errónea. Creemos que estamos separados de los demás y por lo tanto nos vemos a nosotros como culpables o defectuosos. Esa percepción genera sufrimiento, pero es una ilusión que podemos deshacer a través del perdón. Cuestiónate la creencia de que necesitamos sentir culpa para mejorar o ser mejores personas. En realidad, es el amor y el autocuidado lo que nos impulsa hacia el verdadero crecimiento. El perdón
según el curso, no es solo perdonar a los demás por lo que creemos que hicieron mal, sino perdonarnos a nosotros mismos por la percepción de la culpa que llevamos dentro. En realidad, somos seres inocentes y la culpa es solo una barrera que nos impide ver nuestra verdadera naturaleza. Para liberarte de la culpa, te sugiero lo que significa el perdón radical, el perdón ante el cual ya no sientes ningún tipo de resentimiento ante la situación o la persona. Siéntate en un lugar tranquilo, cierra los ojos, visualiza la persona o situación que te hace sentir culpa e imagina que envías o irradias luz, amor hacia esta imagen. Repítete, me perdono por haber creído que estaba separada del amor. Me libero de la culpa y el miedo y reconozco mi inocencia. Practicar ese tipo de perdón te ayudará a deshacer la culpa y abrirte al amor y la paz interior. Te comento ahora el caso de Clara, que había pasado por una experiencia que le enseñó mucho sobre la culpa y el perdón. Un día, Clara no quiso ayudar por una situación personal suya y dejó de lado las prioridades de su amiga Lucía. Habían sido amigas desde la infancia y eso hirió profundamente a Lucía, quien se había sentido ignorada y decepcionada. Clara empezó a sentir culpa. Durante meses se sentía mal y repetía en su interior que no merecía tener una buena amistad debido a ese error. La culpa la mantenía atrapada, incapaz de avanzar y ser la amiga que solía ser, pero entonces Clara empezó a observar lo que significa la atención plena y que seguir castigándose se dio cuenta de que no le ayudaba a recuperar la amistad ni crecer personalmente. Poco a poco comenzó a practicar el perdón hacia ella misma. Con cada paso, esa carga de la culpa empezó a desvanecerse. Clara entendió que no se debía definir por su error y que tenía la capacidad de ver su propia actuación desde un lugar de compasión, ya que hizo lo mejor que pudo en esa situación según su nivel de conciencia y situación del momento. Al perdonarse, no solo pudo acercarse nuevamente a Lucía, sino que también redescubrió la alegría de su vida. Esa lección la ayudó a entender que todos podemos cometer errores, pero también tenemos el poder de perdonarnos y seguir adelante. La culpa es una emoción poderosa y no tiene por qué controlarnos. A través de las enseñanzas espirituales podemos aprender a soltar la culpa, perdonarnos a nosotros mismos y vivir desde un lugar de amor y compasión. Espero que este video te haya inspirado a mirar a la culpa de una diferente perspectiva y te ha dado herramientas prácticas para comenzar a liberarte de ella. Recuerda, el perdón y la compasión son el camino hacia la paz interior. Gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo video.